Buenos días, chicos. Vamos a continuar el ejercicio que quedó pendiente en la última clase, ¿ya? Y como repaso general, estábamos viendo lo que es teorema de Bayes. Ahora, en esta parte de aquí hemos resuelto el problema, hemos tomado una decisión en cuestión de lo que es eh, a priori, ya con las primeras probabilidades que nos da, que es hasta este punto de acá. Ahora, el problema nuevamente nos pone otras probabilidades. Dice que ahora la comunidad de vecinos debería contratar una red de internet. Entonces, quiere contratar a un experto. No sabe si lo va a contratar o no. Que por 100 euros le realizaría unas mediciones. Dice que la probabilidad de que el experto acierte y que no, cuando no hay interferencias es de 0,9 y de que no acierte cuando hay interferencias es de 0,2. Me dice cuál sería entonces la decisión a adoptar por la comunidad de vecinos. Ya hemos sacado nosotros nuestras probabilidades a priori. Tenemos nuestro estado de la naturaleza y nuestras consecuencias, digamos. Tenemos la información adicional y estas son las probabilidades que nos dan al principio cuando estamos en un teorema de Bayes. Dice que, por ejemplo, aquí me dice todo este enunciado de acá que dice la probabilidad de que el experto acierte cuando no hay interferencia. Entonces aquí tenemos la probabilidad de, de C1 de que el experto diga que sí hay interferencia, dado de que sí las haya, ¿ya? Y ahora, de que acierte cuando no hay interferencia, entonces, primero el experto dice no hay interferencia y ya había pasado lo que es que sí haya interferencias y es de 0,9. Ya, rellenamos esto. Ahora, tenemos que calcular lo que les decíamos en el teorema de Bayes, la probabilidad de B, que la tomábamos con esta fórmula de acá. Ya. Y con eso hemos calculado la probabilidad de C1 porque no la teníamos y la probabilidad de C2. Estas dos probabilidades me tienen que sumar 1. Aquí se los he puesto. Por eso les he puesto lo que tienen que rellenar para poder más o menos lo hagan un poquito más rápido lo que es el teorema de Bayes. Luego tenemos que encontrar lo contrario a esto de acá, probabilidad de C1 dado E1. Aquí me dice probabilidad de E1 dado C1, ya. Y esta es la fórmula y con esto obtenemos nuestros resultados de probabilidad. En este caso, aquí igual nos tiene que sumar 1 de esta manera. Entonces aquí habíamos quedado, ya tenemos nosotros todas las probabilidades. Vamos a volver a copiar un ratito esto de acá. Este resultado de acá era 10.800 y este de acá era 11.500. Ya.
Entonces, esto de acá, vamos a encerrar. Y ahora ya tenemos todas las probabilidades. Toca resolver el problema. Para resolver un problema en lo que es teoría de decisiones, para mí lo más conveniente es que se haga lo que es un árbol de decisión. Un árbol de decisión nos ayuda a plantear el problema y verlo en un esquema general, por así decirlo. Entonces, vamos a hacer un árbol de decisión. Por ejemplo, para esta partecita de acá, ya, para la primera parte, voy a hacerlo aquí a su ladito nomás. Y los vecinos tenían que tomar una decisión acerca de si elegir a la empresa A o elegir a la empresa B. Entonces, aquí si elegían a la empresa A, habría una probabilidad de que haya interferencias como de que no las haya. Entonces aquí está empresa A y esta de acá sería empresa B. Luego, aquí vamos a calcular un valor esperado, que son estos de acá, y vamos a insertar. Tenemos que anotar lo que son los estados de la naturaleza. Tanto los que son para la alternativa A como los que son para la alternativa B. Entonces, el estado de la naturaleza 1 sería A, no hay interferencias, o sea, sin interferencias. Y el estado de la naturaleza 2 es de que sí hay interferencia. Y esto de acá se repite para lo que es aquí abajo. Aquí ya tenemos los resultados. Si elige la empresa A, y pasa de que no hay interferencia, el resultado es de 10.000 en costo. Pero este va acá arriba. Y si elige la empresa A y si hay interferencia sería de 10.800. Ahora por acá, si elige la empresa B y no hay interferencias, sería 10.800. Ay, perdón, es el de acá abajo. Y no hay interferencia, la empresa B, y que no hay interferencia sería de 7.500. Y si elige la empresa B y si hay interferencia sería 11.500. Ya. Y aquí tengo que anotar el valor esperado de la alternativa 1. Bueno, aquí sería este valor de acá y aquí sería este valor de acá. Y nosotros elegimos lo que es la empresa B. Entonces, eso fue nuestro árbol de decisión por la primera parte. Ya. Para la segunda parte es prácticamente hacer esta parte de acá. Voy a seleccionar todo y me lo voy a llevar.
Y lo vamos a pegar por esta parte de acá más o menos. Entonces aquí esta es la primera parte, ya. Pero me plantea que antes de que yo elija la empresa A o la empresa B, yo puedo elegir contratar a un experto o no contratarlo, ¿ya? Por un costo de 100 euros, ¿ya? Entonces, les decía, aquí tenemos la primera parte del problema y el ejercicio me plantea ahora que puedo contratar a un experto o puedo no hacerlo. Entonces, para esa parte, yo agarro y antes de llegar a esta parte del árbol, a esta rama, agarro y coloco un punto de decisión, ya, donde puedo decir contrato a un experto o no lo contrato. Entonces, aquí vamos a poner la parte donde no contratamos al experto. Y aquí vamos a poner la parte donde nosotros contratamos al experto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no contratamos al experto? Pasa precisamente esto de acá, ¿ya? Donde nosotros directamente, sin tener la información del experto, es como si estuviéramos en nada y regresáramos al principio, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí vamos a anotar cuál fue nuestro valor esperado final, porque teníamos que anotar en estos puntitos los valores esperados. Y nuestra decisión fue de 9.500, ¿ya? Entonces esta alternativa de no contratar al experto va a tener un valor esperado de 9.500 pesos, euros, etcétera, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando contratamos al experto? Aquí viene todo esto de acá, ¿ya? Cuando nosotros contratamos al experto, tenemos la probabilidad de que nos diga que sí va a haber interferencias como que no va a haber interferencia. Entonces aquí yo pongo un punto donde calculo un valor esperado. Y aquí los estados de la naturaleza para este punto sería de que yo diga, el experto me dice de que sí, uy, en esta parte el experto puede que me diga si hay, la primera de no hay interferencias. Ya, este es el primer estado de la naturaleza para esta parte. Entonces, control C, control V. Y para el segundo sería lo contrario, de que sí hay interferencia. Ya. Entonces, contratamos al experto, él hace su estudio, pero tenemos la posibilidad que él nos diga de que sí hay interferencias como que no hay, ya. Y de ahí nosotros agarramos y hacemos esto de acá, donde podemos elegir todas estas alternativas de acá.
Cuando uno dice de que sí hay interferencia, perdón, de que no hay interferencia, todavía tenemos nosotros la opción de elegir o la empresa A o la empresa B, ¿ya? Y también si nos dice de que sí hay interferencias, nosotros igual podemos elegir de que la empresa A o la empresa B, ¿ya? Puede que nos diga si hay interferencia, pero puede que se equivoque. O puede que nos diga si hay interferencia, pero de todas maneras nosotros queremos contratarlo más caro, digamos. O sea, hay las posibilidades de ello. Ya, entonces en una situación o en otra podemos seguir eligiendo, ya sea la empresa A, les decía, y empresa A sería esta de acá, y esta sería la alternativa de la empresa B. Luego acá tenemos igual a la empresa A, y aquí también tenemos a la empresa B. Y luego podemos anotar los datos, que son estos de acá, ya. Si elegimos a la empresa A, vamos a tener esto de acá. Si no hay interferencia, y si las hay, va a ser esto de acá. De aquí voy a hacer lo mismo. Este de acá es si no hay interferencia, y este de acá es que si hay interferencia para la empresa A, B. Voy a ver. Lo mismo acá y lo mismo acá. Ya. Ahora, pero aquí es donde vienen las probabilidades y se cambian, ¿ya? Aquí teníamos todo normal. Aquí tenemos un suceso antes de que pase si hay interferencia o si no hay. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el experto dice que no hay interferencia y podemos escoger la empresa A y la empresa B. Y ya. Aquí nosotros hemos calculado la probabilidad de que el experto diga que no hay interferencia, ya, y la voy a traer en esta parte de acá. Probabilidad de que no hay interferencia es la probabilidad de B que hemos calculado. A ver, la probabilidad de que no hay interferencia sería la primera. Y la probabilidad de que sí hay interferencia sería C2, que es este de acá. Ya. Entonces aquí, como veíamos en un punto de probabilidad, todas las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces tenemos 0,45 más 0,55 me da 1, ¿ya? Y eso lo voy a multiplicar por el valor de esta alternativa, ¿ya? Pero para ello yo tengo que ver, aquí me dice no hay interferencia, pero puede que pase el estado de la naturaleza 1 como el estado de la naturaleza 2. Entonces, tengo una probabilidad de C1 y E1, E2. Aquí en las que yo calculé, en esta parte, necesito estas dos probabilidades primero. Ya necesito la probabilidad del estado de la naturaleza 1, la probabilidad de que no haya interferencias, dado que el experto dijo de que no las hay, ¿ya?
Estas son las probabilidades. Este es para el estado de la naturaleza 1 y este para el estado de la naturaleza 2. Entonces, por esta parte, no sé. A ver, acá. Vamos a ver si no se ve feo. Este de acá y este de acá. Ya. Aquí está pasando. Ay, no era acá. Era más abajo. Aquí sería este. Y aquí sería este de acá. Entonces, esta de acá es la probabilidad de que no hay interferencias, dado que el experto que dijo que no las hay. Aquí está la probabilidad de que sí hay interferencia, dado que el experto dijo de que no hay interferencia. Ya, sin interferencias, a ver. Sin interferencias, con interferencias. Sin interferencias, con interferencias. Sin interferencias, con interferencias. Ya está bien. Y lo mismo se va a repetir en esta parte de aquí para lo que es la empresa B, pero dado que dijo de que no hay interferencia, entonces aquí vamos a tener esta misma probabilidad y aquí también vamos a tener esta misma probabilidad. Ya. Entonces aquí sería E1 dado C2. Aquí tenemos E1 dado C2. Entonces serían estas otras de acá. Ya, para esta parte de aquí. Más esto de acá. Más este otro de acá. Aquí tenemos más esto y por último más este de acá. Ya. Entonces ya con eso tengo todo rellenado. Tengo las probabilidades que voy a ocupar en esta parte de acá. Tengo las probabilidades que ocupo acá. Entonces ya puedo yo calcular los valores esperados. Ya. Entonces aquí yo voy a empezar a calcular porque no tengo mucho espacio en esta parte de acá. El valor para cuando la situación es que el experto dice de que no hay interferencia, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner cuando el experto dice de que no hay interferencias. En esta parte, a ver, un ratito. Aquí hemos puesto como C1 de que sí hay interferencia y aquí lo estamos colocando como no hay. Entonces aquí, esto de acá lo voy a poner al revés para acomodarlo. Y esta aquí sería 0,55 y aquí sería 0,45. Ya, solamente porque este de acá es C1 y este de acá es C2. Ya, y lo hemos colocado como C1 si hay interferencia y C2 no hay interferencia. Ya, entonces primero hagamos que cuando el experto dice que sí hay interferencia, entonces esto de acá. Ya, tenemos que calcular el valor esperado para la empresa A. Aquí vamos a poner empresa A y empresa B.
Ya, el valor esperado para esta alternativa, valor esperado, sería multiplicar el resultado por la probabilidad de ese resultado más este resultado por la probabilidad de este resultado. Ya, entonces aquí tenemos un valor esperado. Luego aquí tenemos para la empresa B, sería en esta parte de acá. Esto de acá por su probabilidad más esto de acá por su probabilidad. Y de aquí estamos hablando de costos. Esto de acá, estos ambos valores son valores de costos. Entonces, elijo el menor. Sería igual al mínimo entre estos dos valores y sería elegir la empresa A. Entonces, por esta parte de aquí, de esto de acá y de esto de acá, nosotros elegiríamos a lo que es la empresa A. Y aquí vamos a ocupar el resultado de la empresa A. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo de acá. Cuando el experto dice que no hay interferencia. Ya. Aquí el valor esperado va a ser el resultado por la probabilidad más resultado por probabilidad. Y aquí también más esto de acá multiplicado por la probabilidad más esto de acá multiplicado por la probabilidad. Entonces aquí tenemos, por este lado, elegiríamos a la empresa B. Entonces aquí ocuparíamos lo de B. Aquí lo de B sería esto de acá. Y lo de A sería esto de acá. Ya, porque son los menores. Ahora podemos calcular si vamos a contratar al experto o no lo vamos a contratar. Que puedo calcularlo en esta partecita de acá. Que sería más el resultado por la probabilidad más resultado por probabilidad. Ya, espera un ratito, quiero ver si esto está bien. C1 sería 0,45 nomás como estábamos hace rato. Y aquí sería 0,55. Ya, entonces aquí tenemos ya el valor esperado para contratar al experto o no contratarlo. Ya, entonces aquí tenemos un valor esperado. Fíjense en este de acá. Y fíjense en lo que habíamos sacado antes. Entonces aquí, por ejemplo, nos conviene contratar al experto. Entonces agarramos y esto, aquí control C, control V. Y aquí, por ejemplo, habíamos elegido a la empresa B, ¿no es cierto? Ahora aquí podemos elegir contratar al experto y la decisión final va a ser la alternativa A, A2, que va a ser en este caso contratar al experto. A2
y esta sería la alternativa A1. Aquí simplemente estoy usando el criterio de que este valor es menor que este. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer en este ejercicio? Ya, aquí podemos ver que nos conviene contratar al experto, ya, según lo que es el criterio de que esto es menor, pero también podemos calcular adicionalmente lo que es el valor esperado de la información perfecta. Ya, entonces, si sacan el tiempo, vuelven a entrar, por favor. Yo les decía, tenemos un valor esperado sin información perfecta, que en este caso va a ser igual a este valor de acá, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de información. Y el valor esperado contando con información perfecta va a ser a este valor esperado acá, cuando tenemos adicionalmente otra información. Entonces esto de acá, y el resultado de esto, valor esperado de la información perfecta, va a ser igual al valor esperado